Hola a todo el mundo, bienvenidos a esta nueva lección de este curso de Adobe Lightroom. Seguimos en el módulo de revelar y vamos a trabajar a partir de donde nos quedamos en la anterior lección. Si recordáis, en la anterior lección tocamos todo lo que es esta pestaña de básicos y hoy vamos a tocar una pestaña que es la curva de tonos. ¿Qué es esto de la curva de tonos? Es algo que puede parecer muy intimidatorio al principio. No, no lo es tanto. Si bien con las anteriores herramientas podíamos regular toda la exposición, como vimos, de nuestro histograma, de nuestra información en la fotografía, tanto de sombras, de luces, de negros, de blancos, de medios tonos, etc., era un poco genérico. Un poco genérico quiere decir que si queremos trabajar una zona de sombras, si subimos la sombra, subimos todos los píxeles que estén en una zona de sombras, que puede ser una zona así de sombras, pero a lo mejor me interesa un píxel más acotado dentro de la zona de sombras, ya que dentro de la zona de sombras tenemos bastante zona, igual que dentro de la zona de altas luces tenemos también bastante zona. Las curvas nos permite trabajar toda esta información tonal mucho más al detalle, mucho más precisa, no solamente en cuanto a exposición, sino también en cuanto a curvas de color. Uy, cuántas cosas, qué complicado. No, vamos a verlo un poquito cómo funciona. En esta curva de tonos vosotros seguramente la tendréis de esta manera, es como viene creo predeterminada por Adobe Lightroom, que es en esta primera pestañita de aquí que estáis viendo, que nos pone curva paramétrica. Esta opción de curva paramétrica a mí no me acaba de convencer y yo no la utilizo, yo utilizo esta de aquí que es por puntos, pero ahora os explico un poquito la diferencia. Aquí simplemente, como estáis viendo, tenemos una serie de deslizadores. Tenemos el deslizador de iluminaciones, que ya veis que nos marca la zona que vamos a trabajar, que es esta zona de aquí. Tenemos la zona de claros, la zona de oscuros y la zona de sombras. Pero fijaros que estamos un poquito en las mismas que estábamos en los, digamos, en la anterior herramienta de básicos, cuando trabajamos el deslizador de negros, de altas luces, de blancos, que sí, pero es que para hacerlo aquí ya lo hago en la anterior pestaña. Tampoco no lo acabo de ver demasiado útil esta opción. Evidentemente, si subimos las sombras, como veis, pues nos sube las sombras, si las bajamos nos las baja, pero exactamente del mismo modo que lo conseguíamos, si os recordáis, en esta pestaña también de sombras, pues subiéndolas o bajándolas en la herramienta esta de básicos. Para mí la curva de tonos, como os he dicho, tiene la aplicación, tiene digamos, la misión de trabajar mucho más fino, mucho más al detalle. Primero os explicaré, como estáis viendo un poquito, bueno, cómo funciona esto de una curva de tonos. Si veis, aquí tenemos la representación gráfica del histograma, exactamente igual que lo tenemos aquí de arriba, el histograma, un pelín más acotado, veréis que es un pelín más estrechito, pero es el histograma exactamente igual. Quiero que os quedéis con una cosa, esta zona horizontal, la línea horizontal del histograma, digamos del histograma de la curva de tonos, representaría el histograma, simplemente los píxeles que hay a la izquierda en la zona desde los negros puros a la derecha hasta los blancos puros. ¿Os acordáis? Negros, sombras, medios tonos, altas luces, blancos, ¿sí? Esta sería la representación gráfica del histograma. Y hacia arriba, esta curva, lo único que hacemos es que si subimos, aclaramos, damos más luz a esa zona de píxeles donde hayamos pinchado, y si bajamos le restamos luz. Esta es la esencia de una curva de tonos. Partimos de esto, ¿sí? Quedaros bien. De la izquierda a la derecha la representación gráfica de un histograma exactamente igual, y si esta curva la aplicamos hacia arriba le damos más luz, si la aplicamos hacia abajo le quitamos luz. ¿Dónde? En función de donde hayamos pinchado, que corresponderá a una zona concreta del histograma. Para que lo acabéis de entender mejor, restauramos y vámonos de aquí, que no me gusta, como os digo, esta opción paramétrica, y vámonos a la selección, a la curva por puntos. Esta curva por puntos me permite a mí ser mucho más preciso en esta famosa curva de tonos y me permite sobre todo ser más preciso por varias razones. Primero, porque me permite seleccionar concretamente la zona que quiero. Fijaros que yo a medida que avanzo con el mouse, con el ratón por la curva, ¿veis el valor que pone entrada? ¿Veis que pone entrada? Que ahora pone 21. Si voy subiendo, lo pone justo debajo, si lo voy subiendo, entrada 45, entrada 74. Esto va desde el 0 hasta el 255, que el 0 es los negros puros, 255 blancos puros. ¿De acuerdo? Estáis viendo que yo, si clico aquí, pues estoy en entrada 61, salida 61. Pero yo ahora si esta entrada 61 la subo hacia arriba, fijaros lo que me hace. Bueno, ahora la he movido un poquito aquí. Sigue siendo la entrada 61, que quiere decir que en la zona del píxel 61, para que me entendáis, donde estamos, lo estoy transformando a una zona de píxeles del 76 en cuanto a esta representación gráfica del histograma.
Si hago lo contrario, si la bajo, paso del 61 de entrada, que bueno, 62, estoy moviéndolo un poquito sin querer aquí, a 41, ¿de acuerdo? Esto lo que me está diciendo, pues que una información que a priori estaba en la zona 61, recordaros, del 0 al 255, 61, para que os hagáis una idea, 0 negros puros, 255 blancos puros. Del 61, que era su valor inicial, lo he bajado y lo he cambiado a 41, o sea, he hecho que un tono que era de sombras esté hacia más sombras todavía. Pero como veis, dentro de las sombras hay diferencias. Esto es lo que yo consigo controlar con estas curvas. De la otra manera, en la pestaña de herramientas de básicos no lo podíamos controlar de esta manera porque nos lo hace todo mucho más genérico. Sombras, sí, me las sube todas, todas las sombras. Aquí no, aquí solamente el píxel que está en la zona 61. Sí, los píxeles que están en la zona 61, nada más. Esto que os decía de la zona por puntos, para restaurar esto que acabo de hacer, eliminar punto de control y vuelve al principio. Con esto lo que se suele hacer, como se suele trabajar con las curvas, es fijando primero un punto aquí en medio, yo fijo un punto en medio, y de este modo, fijando un punto en medio, yo ahora digamos, si toco esta zona de aquí, veis que no me cambia tanto la zona de arriba. Sí que me la cambia, veis que también me la cambia la curva de arriba. Si yo bajo la de arriba, por defecto se me sube un poquito la zona de arriba, pero no tanto como, fijaros, si este punto no estuviese, fijaros lo que me hace, ¿veis? No tengo ningún control sobre la curva, hace lo que realmente le da la gana. Es por eso que es importante poner puntos de control. Si yo quiero que esta zona desde los tonos medios hasta los blancos se me mueva lo menos posible, voy poniéndole algunos puntos más de control para fijarlo. Y lo que hago ahora que al mover una zona de sombras, fijaros que ya no se me mueve tanto la zona de arriba. ¿Lo veis que ya no se me mueve tanto? ¿Por qué? Porque los he fijado, los he enganchado, digamos, con estos clips, con estas grapas. Es como si lo grapáramos y no dejáramos que se moviera demasiado. ¿Lo veis? Es muy sencillo. Bajo luz, subo luz. Bien, vamos a restaurar, botón derecho, eliminar punto de control o restablecer el canal. Volveremos a la parte inicial donde estábamos antes. ¿Y qué podemos hacer con estas curvas? ¿Qué se suele hacer con estas curvas? Hay muchas, esto es totalmente creativo, ¿eh? No hay ningún modelo que se diga, mirad, tenéis que hacer esto. No, porque cada uno tenemos nuestra manera de revelar la fotografía y en función del resto es una herramienta para llegar al resultado que vosotros queráis que tengáis en vuestra mente, pero que os facilite. Normalmente, una cosa que se hace mucho y lo habréis oído ya hasta la saciedad, pero hay que decirlo en este curso, evidentemente, es la famosa curva en S. Una curva en S simplemente pues ponemos un punto aquí intermedio y lo que haremos será aplicar contraste en esta curva. Aplicar contraste, ¿qué quiere decir? Pues que la zona de sombras la llevaremos a más sombras y la zona de brillos a más brillos. De esta manera sabéis que se aplica contraste. Nos vamos aquí, que es más o menos una zona de sombras, yo bajo un pelín, esto ha de ser de manera sutil, ¿eh? Un pelín, y subo aquí en la zona de luces ahora otro pelín. Y veis esta forma que me ha hecho como una S, ¿de acuerdo? Esto es una S que, si os fijáis, lo que me ha hecho es dar mucho contraste a la imagen. De hecho, yo ahora os voy a dar otro tip que no lo habíamos tocado todavía. ¿Veis estas pestañitas que nos salen aquí en todas estas herramientas, aquí en curva de tonos? Si yo clico esta pestañita, deshago lo que he hecho. O sea, más que nada vais a ver el efecto que tenía antes y ahora con la curva esta que hemos hecho. Fijaros qué contraste, qué diferencia en la fotografía. Esto sin la curva, sin haber aplicado nada. ¿Veis? Aquí lo que me hace es el antes y el después solamente de la herramienta que estamos tratando, que en este caso es la curva de tonos. Esto es el contraste tan bestia que le acabo de aplicar. Como veis, es un contraste con una curva en S, que lo que se suele hacer muchísimo para ganar contraste. Y ahora vamos a hacer la curva totalmente contraria. Vamos a hacer una curva pues que sean las sombras, le damos luz y a las luces le eliminamos luz. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es eliminar contraste, una imagen más lavadita, mucho más lavada, como estáis viendo. Fijaros, ahora voy a hacer también con esta pestañita de aquí el antes y el después en la curva y fijaros en lo que afecta. Como veis, trabajar con estas curvas en cuanto a luminosidad es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir con cuidado con estos deslizadores, porque por poco que nos pasemos, pues mirad qué barbaridades podemos hacer. O fijaros cómo se nos desmadra la curva. Si veis que os vais demasiado, os habrá auténticas animaladas. Un secretito, un truco que os voy a decir, vamos a restablecer, para subir de muy poquito a poquito, porque estos deslizadores los tenemos que tocar con mucha sutileza, si no vamos a hacer auténticas animaladas como lo acabo de hacer. Clicamos un punto, clicamos otro y, por ejemplo, si yo quiero subir este de altas luces hacia más luces, si mantenemos apretado la tecla Alt, yo ahora cuando suba no lo puedo subir con la misma velocidad, me cuesta mucho de subirlo, me lo hace muy despacio, igual que si lo bajo. Con la tecla Alt pulsada
Ahora la voy a despulsar y mirar, ¿veis? Si subo patapam, se me va hacia arriba, se me va hacia abajo muy rápido. En cambio, si presiono Alt, lo que hace es que es como un tirador de seguridad que por más que yo le dé, le cuesta mucho y el cambio es mucho más sutil. Por lo tanto, os recomiendo que todos estas, al principio, sobre todo hasta que no dominéis un poquito estas curvas de tonos, estos cambios los hagáis con esto que estamos haciendo por puntos, ir marcando los puntos que no queréis que se fijen y con la tecla Alt presionada los vamos bajando o los vamos subiendo, pero no será un cambio tan brusco, tan abismal como si no pulsamos la tecla Alt. Bien, esto es la curva de tonos y lo que estamos tocando, fijaros que aquí tenemos unos circulitos, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos marcado este primer circulito de aquí, que es la curva de puntos, pero digamos no nos sale ningún color. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el color, con los valores RGB. Red, green and blue, pero de manera general, por lo tanto estamos trabajando lo que es la luminosidad. Ojo, luminosidad, pero deciros que en una curva de tonos, cuando trabajamos sobre el canal RGB, que es lo que estamos trabajando ahora con este iconito marcado, cada vez que hacemos un cambio de este tipo, por ejemplo, ahora le hemos aportado contraste, estamos cambiando la saturación y los colores de la imagen. Fijaros que esta imagen, ahora aparte de tener más contraste, si os acordáis, esto ya lo explicamos, el contraste nos aporta un cambio de saturación importante. Fijaros el antes y el después y fijaros que ahora tiene mucha más saturación, el color nos ha cambiado muchísimo a la vez que el contraste. Por lo tanto, si queréis contrastar la imagen pero no cambiar la saturación, tenéis que acordaros que deberíamos ir después a básicos y bajar la saturación, no la intensidad, sino la saturación aquí sí, porque nos ha subido todo la saturación por igual, ¿de acuerdo? Nos lo ha subido todo. Esto simplemente tenerlo presente porque cada vez que trabajemos con estos valores RGB para cambiar luminosidad, sí que es cierto, cambiaremos luminosidad, pero también cambiaremos la gama tonal, cambiaremos la saturación de la imagen y esto a lo mejor no es lo que queríamos porque ya habíamos regulado antes el color y venimos a este punto, cambiamos las curvas y patapam, el color se nos descoloca de nosotros lo que teníamos planeado o planteado hacer desde el principio. Bien, ahora vemos que tenemos aquí, vamos a restablecer botón derecho, restablecer canal. Y veis que ahora tenemos aquí rojo, verde y azul, red, green and blue. Esto es para cambiar, para trabajar la curva de tonos directamente por canales de color. Esto tiene efectos súper importantes a nivel creativo que os recomiendo que empecéis a experimentar con vuestras fotografías, porque muchas veces vosotros estos colores que adquieren en algunas fotografías que veáis que decís, ostras, qué color más creativo le han dado, ¿no? Como el típico color de filtros. Normalmente los filtros que se suelen poner tanto en Instagram como en otros tipos de filtros como los presets, digamos, en cualquier revelador fotográfico se consiguen tocando curvas de canales, tocando los canales rojo, verde y azul de manera separada y de esta manera se hacen los presets. Os recomiendo que trabajéis y trasteis con él porque es una forma muy creativa de cambiar vuestras fotografías, pero antes de tocar al tutún os voy a explicar un poquito lo que hace cada canal. El canal rojo es exactamente lo mismo, evidentemente, la zona de sombras, la zona de luces. Si pinchamos la zona de sombras, por ejemplo, y la subo, ¿qué estoy haciendo? Voy primero a fijar el punto de aquí central para que no se me mueva todo y también fijaré esto de aquí, un par de puntitos en esta zona, si me fija un poquito más esta zona. Si yo subo la zona de sombras rojos, fijaros que me está subiendo en la zona de sombras el rojo, no tiene ningún secreto más. Pero cuando bajo la zona de rojos, fijaros que aquí ya me sale digamos, este color, que es un color, digamos, aguamarina, cian, nos vamos hacia los cianes, entonces si yo bajo, fijaros que me estoy yendo las sombras hacia los cianes, algo que queda, digamos, muy creativo y se suele trabajar mucho, poner la zona de sombras con un color un poco más azulado, más cian, se hace mucho, fijaros que queda así bastante chulo, lo voy a hacer en plan exagerado para que veáis el azul y que veáis el rojo en la zona de sombras, ¿de acuerdo? Si lo hago esto en la zona de luces, pues voy a fijar aquí en la zona de sombras, subo la zona de luces rojo, ¿de acuerdo? Lo estáis viendo, y si bajo, pues bajo solamente la zona de luces, me da control absoluto. Lo mismo lo voy a poder hacer con el canal verde, que el canal verde nos dice aquí que si subimos, evidentemente, por ejemplo, en altas luces, pues conseguimos verde, y si bajamos nos vamos hacia los magentas. Fijaros que en altas luces, que nos va hacia los magentas, o también en las sombras, nos va hacia los magentas. Y ahora vamos, por último, al canal azul, que el canal azul pues nos subirá. Si subimos, evidentemente nos sube el azul, y si bajamos nos baja hacia los amarillos, nos pasa de los azules a los amarillos. Como veis, son herramientas súper creativas y con esto podríamos, por ejemplo, crear el famoso efecto, pues vamos a hacerlo que, por ejemplo, vamos a pinchar aquí uno en medio, otro por aquí, y vamos a darle en la zona de altas luces, vamos a darle un toque de amarillo, por lo tanto, si le quiero dar un toque de amarillo,
vamos a quitarle azul, le quitamos un poquito azul y fijaros que vamos ganando en amarillo, en calidez, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Que vamos ganando un poquito en calidez. Y ahora nos vamos al rojo y en la zona de sombras le vamos a poner azul, ¿de acuerdo? Este es el típico efecto que se hace que en la zona de altas luces se pone amarillo y en la zona de, o naranja más bien, y en la zona de sombras se pone un poquito azul, ¿de acuerdo? Es bueno, un filtro clásico que habréis visto en muchas fotografías, hecho en plan chapuza y cutre y muy rápido, pero para que entendáis un poquito cómo funciona. Miramos el antes y el después y vemos pues esta digamos, creatividad que nos proponen las curvas, no solamente en cuanto a luminosidad, sino también en cuanto a color. Que sepáis que si después de trastear mucho con una curva vais a encontrar un look que os fascina, que os enamora, que os encanta, guardarlo, porque os va a ser complicado volver a hacerlo probablemente al principio. Por lo tanto, desde aquí, que esta medida le damos a guardar, y aquí podemos guardar esta curva de tonos, ¿de acuerdo? Guardamos una curva, Lightroom, y de esta manera pues ya la tendréis para poder, digamos, utilizar en cualquier otro tipo de fotografía. También nos vienen una serie de presets que es lineal, evidentemente totalmente recto, contraste medio en cuanto a color, que ahora vamos a quitarlo porque vamos a ponerlo, perdón, en RGB, y contraste fuerte, ¿de acuerdo? Estos son algunos presets, digamos, que nos ofrece Lightroom por si ya queremos trabajarlo directamente de este modo. Y por último tenemos aquí un iconito que nos funciona a las mil maravillas. Imaginaros que yo digo, ostras, quiero bajarle solamente luz. ¿Veis esta zona de aquí arriba que parece que tiene muchísima luz? Pero yo quiero solamente esa zona. ¿Qué zona será? ¿Dónde estará aquí? ¿Dónde estará de la curva de tonos? Muy fácil, mirad. Yo clico aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis esto de aquí que clico? Lo llevo hacia la zona que quiero. Fijaros que en función de cuando voy pasando por el ratón, por la zona, por el píxel que voy pasando, me va cambiando en la curva de tonos. Y ahora quiero que esta zona esté más oscurita, está demasiada luz. Y ya me ha marcado que está prácticamente arriba de toda la curva de tonos. ¿Lo veis? Si bajo, me va bajando. Si subo, ¿veis? Me ha detectado que está casi arriba. Pincho y arrastro hacia abajo con el mouse y patapam, me la baja. Evidentemente, al no haber fijado el punto medio, pues nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a restaurar, vamos a poner primero un punto medio para que nos fije un poquito más, un punto por aquí, un punto por aquí. Le damos aquí, vamos a esta zona de aquí de altas luces, pinchamos, le voy a dar al Alt para que no se me vaya demasiado y fijaros que ya estoy trabajando la zona esa de arriba, la ilumino o la oscurezco, veis, auténticas barbaridades podemos hacer si lo cambio, pero fijaros que solamente me está afectando a esas zonas de la imagen. Por lo tanto, lo que os quiero explicar es que con este iconito tenemos total control de la zona que queremos trabajar. Si por el contrario quiero darle más luz a esta zona de sombras y me ha detectado Lightroom que está aquí debajo, le presiono el botón Alt, subo y fijaros como ya me está cambiando la curva, pero solamente en la zona de abajo, ¿lo veis? Que la curva me está cambiando la zona de abajo, ¿por qué? Porque he presionado desde aquí. Bien, botón derecho, restablecer el canal. Si evidentemente le diera restablecer todos los canales es porque tengo variaciones en todos los canales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si aquí pues voy a hacer unas barbaridades rápidas para que veáis que si cambio varias cosas en distintos canales, pues y también en el de luminosidad, yo le doy ahora botón derecho y restablecer todos los canales, me los restablece absolutamente todos, si no me restablece solamente uno. Puedo restablecer un canal o restablecer todos los canales. Bueno, en principio poco más que deciros de esta curva de tonos, deciros que como habéis visto es una manera que tenemos mucho más control en nuestra fotografía de qué zona en el mapa de píxeles podemos ajustar no solamente la luz, que es, recordaros que es hacia arriba damos luz, hacia abajo quitamos luz, y con la tecla Alt lo hacemos más finamente porque si no nos podemos pasar. También os aconsejo que vayáis anclando varios puntos para que normalmente con 2-3 puntos es suficiente, ¿eh? No hagáis una barbaridad de puntos porque también deciros que una curva de tonos, la manera orgánica que tiene de trabajar es que yo si subo un poquito de sombras, la zona de luces tiene que compensar y bajar un pelín. Sí que yo puedo limitarla y decir no bajes tanto poniéndole un puntito, pero si la acribillo a puntos vamos a conseguir digamos un resultado que no será ni real ni bonito. Por lo tanto, siempre tiene que haber una cierta degradación, digamos un cierto equilibrio entre esta curva
de tonos. Pero simplemente acordaros de esto que os he dicho, que digamos la zona de izquierda a derecha es la zona del histograma. Si subo o si bajo le doy luz, le bajo más luz. Esto en cuanto al valor RGB, que es esta redondita de color blanco que tenemos. No os recomiendo trabajar de esta manera con deslizadores porque perdemos todo el control, ya que trabajamos con zonas más amplias de esta curva de tonos. Y después tenemos la zona de rojos, verdes y azules para trabajar de manera independiente estos canales, trabajando también estas curvas, dándole el color o quitándole color y ofreciendo el complementario que nos ofrece. Poco más que deciros de esta curva de tonos. Es una curva que os recomiendo que la trabajéis de manera muy sutil, que al principio os llevará mucho de cabeza, porque al principio dices, ostras, no me acabo de aclarar, pero vais trabajando y a medida que, para que vayáis buscando vuestros looks. Si queréis lavar un poquito más la fotografía, pues sabéis que los negros los subimos un poquito y bajamos las luces. Si al revés le queremos dar un poquito de contraste, hacemos esta famosa S, como hemos tratado para dar más contraste a la escena. Y de manera sutil veréis sobre todo que tenéis el control absoluto de cualquier zona que queráis vosotros de vuestra fotografía, que es para esto, para que sirve esta curva de tonos. Espero que os haya aclarado esta lección, que os haya gustado, y en la siguiente vamos a trabajar a tope con las herramientas de color que nos ofrece Adobe Lightroom, pero esto será en la próxima lección, ya no sé ni lo que digo, en la próxima lección. Nos vemos, hasta luego.